Buenos días a todos, qué bueno es verles aquí en la casa del Señor. Permítanme pedirles por favor que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a repetir juntos nuestro versículo lema de este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, muchas gracias, pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de mensajes que he titulado El plan de Dios es familia. Creo que ese es el tema central de la carta de Pablo a los Efesios. Déjenme contarles, yo de niño creciendo, mi padre, yo era consciente de que mi padre como que estaba un poquito desencajado de muchos grupos, ¿no? Porque por un lado él se tomaba muy en serio su relación con Dios, él oraba 1 hora cada mañana y leía la Biblia todos los días y tenía una pasión grande por buscar a Dios de una forma muy sincera. Así que con eso él conectaba mucho con los carismáticos, con su pasión por Dios, por la oración, por la santidad. Y por eso, siendo bautista, a veces otros bautistas le miraban a mi padre un poco raro. Pero también a la vez mi padre se tomaba muy en serio la palabra de Dios y no se regía por emociones ni por sensaciones, sino realmente se quería regir por lo que él veía en la palabra de Dios. Y por eso hay muchas cosas de los carismáticos que él no apoyaba o no hacía. Así que tampoco los carismáticos le miraban a él como uno de ellos. Quizá tú has crecido con una experiencia similar. Quizá te has creído en un entorno en el que la santidad se define de una manera que excluye a ciertas personas, los que toman alcohol, los que hablan en lenguas, los que bailan, las mujeres que se ponen pantalones, o las iglesias donde permiten a las mujeres predicar o pastorear. Gran parte de lo que somos parece que lo definimos por lo que creemos que nos hace diferentes de los demás. La exclusión, la enemistad, son cosas que se nos inculcan desde el biberón y crecemos a veces sin conocer otra forma de crear identidad que separándonos de los demás. Pero ¿y qué si esto es completamente erróneo? Creo que el apóstol Pablo piensa que estamos equivocados y así es como estamos haciendo las cosas. He titulado el mensaje de hoy La muerte de la enemistad. Estamos en Efesios 2, comenzando con el versículo 11 y vamos a ir hasta el 22, a terminar el capítulo. Empecemos con el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por los que son llamados circuncisión, que se hace en la carne por manos humanas, estabais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo empieza con la frase esta, por tanto. Así que tenemos que recordar que esto surge de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que aunque estábamos sumidos, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, aún entonces por gracia, por amor, un amor tan grande que Dios tuvo para nosotros y una riqueza tan superabundante de gracia que Él extendió hacia nosotros. Vida en Cristo, y no solo nos levantó de la muerte en Cristo, sino nos exaltó juntamente con Él y nos puso por encima de todo con Él. Eso es lo que acaba de hablar en el texto que vimos anteriormente. Así que dice, por tanto, dada que esta es la realidad. Y otra vez les quiero hacer pensar hacia atrás. Vimos el domingo pasado esa misma idea, ¿no? De acordaos que en otro tiempo o que penséis que antes y ahora la cosa que Él les anima a meditar acerca de su pasado tiene que ver con su situación en relación al pueblo judío.
y les pide que mediten, que piensen atrás. Y creo que es una buena forma de vivir la vida cristiana, de tomando pausa de vez en cuando y realmente meditando y pensando, ¿dónde estaba yo antes de Cristo? ¿Cuál era mi situación y dónde me encuentro ahora? Porque a veces cuando estamos enfrentando las dificultades de hoy, nos olvidamos de que mi vida ahora es infinitamente mejor de lo que era antes. Aún con las dificultades, aún con las pruebas, aún con lo que estoy enfrentando. A veces nos olvidamos de dónde estábamos antes. Y Pablo les dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, y está escribiendo a los cristianos en la ciudad de Éfeso, los gentiles en la carne. Y esta palabra realmente no es la palabra técnica que nosotros usamos. O sea, es la palabra, en griego es la palabra ethneis, de la cual nosotros sacamos la palabra etnia o étnico, y simplemente era la palabra griega para nación. Ustedes, las naciones. Ahora, esa forma de usar la palabra nación era una cosa que solo los judíos hacían. Y por eso nosotros hemos adoptado en nuestras traducciones modernas la palabra gentil, que es básicamente la palabra nación en latín. Y usamos esto para designar este uso técnico que hacían los judíos de la palabra nación. ¿Y qué es lo que querían decir los judíos al usar la palabra de esta forma? Bueno, en su mente estaban ellos, el pueblo escogido por Dios, el pueblo santo, el pueblo con el que Dios había entrado en el pacto después de rescatarlos de la esclavitud en Egipto, en el pacto de la ley de Moisés, y el pueblo que había sido heredero de las sagradas escrituras de Dios. Este pueblo se identificaba como el pueblo apartado que le pertenecía a Dios, y así que estaba el pueblo judío y luego estaban todas las demás naciones. Y para un judío realmente no hacía falta distinguir más que eso, porque o eres judío o no lo eres, básicamente. Entonces ellos usaban la palabra nación o naciones para referirse a todo el resto del mundo que no era judío, que no era parte del pueblo de Dios. Y Pablo dice gentiles en la carne, otra vez, en cuanto a lo que es la existencia física, la genealogía, la situación de vida en la que tú te encuentras en este mundo, y él especifica una diferencia clara, llamados incircuncisión. Ahí la palabra realmente no es incircuncisión, es con prepucio. Y puede parecer muy poco delicado de Pablo ponerse a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes que estaban en un estado de no haber sido circuncidados, llamados por los que se les llaman la circuncisión. Entonces estos son como dos formas de designar, y estamos hablando de lo mismo. Estas mismas dos divisiones, ¿no? Tienes por un lado los judíos, que eran los únicos que en este tiempo practicaban la circuncisión, y están todas las demás naciones, los gentiles, que no practicaban la circuncisión. Y otra vez Pablo enfatiza, y esto es algo que se hace en la carne por mano humana. Otra vez enfatizando en todo esto, estas distinciones son distinciones humanas. No son cosas que Dios por su Santo Espíritu está haciendo en la raza humana, sino son distinciones completamente creadas por hombres. ¿Y por qué Pablo habla de algo tan indelicado como la idea de la circuncisión? Bueno, es que era la señal física que diferenciaba al judío del no judío. Y era una marca clara que identificaba, yo soy parte del pueblo de Dios, y si tú no tienes esta marca, tú no eres parte del pueblo de Dios. ¿Cuál era vuestra situación entonces como gentiles, como incircuncisos, como personas que están fuera del pacto? Y la circuncisión era la señal del pacto con Dios, de la relación que tenía el israelita con Dios. Bueno, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Mesías. Todas esas promesas que Dios dio en su palabra de que iba a enviar a un Mesías, que iba a solucionar el problema que afectaba a toda la creación, el problema del pecado y de la muerte y todo lo que está en la creación que no es como debe ser. Ahí va a venir una figura que iba a resolver ese dilema, iba a solucionar ese problema, iba a derrotar las fuerzas del mal, e iba a hacer que el bien reinase a través de toda la creación eternamente. Esa era la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel. Y dice, ustedes
antes estaban sin esa promesa, no esperaban nada, no esperaban que viniese nadie a hacer nada. Pensaban que estamos en este ciclo interminable y que el mundo es una basura, pero no queda otra. Este es el mundo que nos toca vivir y nunca va a cambiar. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y habla de Israel como esta nación santa que tiene una identidad específica y obviamente en la antigüedad ciudadanía en el Imperio Romano era una cosa muy valiosa. Si tú conseguías comprar o que te concediesen la ciudadanía romana, tenías la serie de ventajas sociales y privilegios, el escalafón más alto de privilegios que podías tener en el mundo de la antigüedad. Y esa idea de anhelar una ciudadanía, pues si el pueblo de Dios tenía su ciudadanía, ustedes estaban fuera de esa ciudadanía, no eran parte del pueblo de Dios, eran ajenos a los pactos de la promesa. La Biblia habla de 5 grandes pactos, compromisos que Dios hace con su creación, con su pueblo, y en algunos de los pactos son recíprocos. El pueblo de Dios hace un compromiso con Dios y Dios hace un compromiso con su pueblo, como el pacto de la ley de Moisés. El quinto y último de esos pactos es el pacto del nuevo pacto en el Cristo, en Jesús. Es curioso que él habla de pactos en plural, pero habla de promesa en singular, la promesa. Porque creo que Pablo entiende que todos estos pactos culminan en una promesa, ese Mesías que iba a venir y que iba a resolver todo, iba a solucionar todo. Dice, ustedes no tenían nada de eso. No tenían Cristo, no tenían los pactos de Dios, las promesas de Dios, no tenían la promesa de la venida del Mesías que iba a resolver el dilema de la existencia humana. No teníais nada de eso. ¿Cuál era vuestra situación? Estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había ninguna esperanza de que nada cambiase. Y es quizá irónico que Pablo escriba a las personas en Éfeso y diga que estaban sin Dios, porque si hay algo que les sobraba a la ciudad de Éfeso eran dioses. No solo estaba el gran templo de Artemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sino que tenían un número enorme de templos dedicados a diferentes dioses. No es que faltasen dioses en Éfeso, pero Pablo les escribe sabiendo que ellos ya entienden la verdad. Que realmente solo hay un Dios y que o le conoces o no le conoces. Que todo esto que la gente llama dioses son inventos humanos y que nada de eso es real. Pablo dice, ahora mirando atrás sabéis, esta era vuestra situación, estabais excluidos completamente, categóricamente, puestos fuera de todo lo que Dios iba a hacer. Pero ahora... Y otra vez, como vimos la semana pasada, ¿no? Tenemos una descripción de una situación terrible y Pablo cambia totalmente el rumbo de lo que está diciendo, pero ahora, entonces esta era vuestra situación, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, habiendo hecho de los dos uno y habiendo destruido en su carne el muro de separación, de enemistad, habiendo anulado la ley de los mandamientos en decretos para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo así la paz y reconciliar a ambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, habiendo matado a la enemistad por medio de ella, y habiendo llegado proclamó buenas nuevas, paz a vosotros los que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Déjame volver atrás, que ahí hay muchos versículos. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estabais alejados, estabais excluidos, estabais completamente por fuera, habéis sido acercados. ¿Y qué es lo que les acercó? Él no dice, habéis sido acercados porque fuisteis muy devotos, porque vinisteis y os acercasteis al pueblo judío y les dijisteis, por favor, cuéntanos de tu Mesías. Ellos estaban completamente fuera y fue Cristo quien fue a buscarlos.
Y Él fue el que dio su sangre en la cruz, el que derramó su vida en esa cruz para hacer posible su reconciliación. Y por eso Cristo, al resucitar de los muertos, envía a sus discípulos y les dice: les hago responsables por atraer a todo el resto de la humanidad, hasta los confines de la tierra. Tienen que hacer discípulos de todas las naciones, todos los gentiles. Ahora, los primeros discípulos tardaron un poco de tiempo en darse cuenta de que Jesús decía eso en serio, porque en principio solo le predicaban a los judíos. Pero ahora, aún en la distante ciudad de Éfeso, estas personas han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque dice que Jesús es nuestra paz. Es curioso que Pablo no dice que Jesús produce o Jesús media la paz. Dice que Jesús es la paz. O sea, la paz como realidad en un universo existe porque Dios es paz. En Dios no hay enemistad. En Dios no hay odio. En Dios no hay las cosas que producen la falta de paz en la creación. Y al decir que Jesús es nuestra paz, no es simplemente que Él la hace suceder, sino que es la naturaleza misma de Dios estar en ese estado de paz. Igual que Dios es amor, no es simplemente que Dios ame o que Dios nos enseñe a amar mejor, sino que es la naturaleza misma de Dios, el amor. La paz es la naturaleza misma de quien es Dios. Igual que la verdad es la naturaleza misma de quien es Dios. No es simplemente que Dios no miente, es que Dios, la verdad, está definida por quién es Dios. Y la paz es una realidad porque así es Dios. Cada vez que estamos en una situación de enemistad, nos hemos alejado de lo que Dios está haciendo. Nos hemos alejado de quién es Dios. Y Él ha hecho de los dos uno. ¿De qué dos está hablando Pablo? Bueno, si hemos estado prestando atención, está hablando de los gentiles y los judíos, la incircuncisión y la circuncisión. Los que estaban excluidos y los que estaban ya por dentro. Y Pablo dice, ha hecho de esos dos grupos un solo grupo. Y la gente me pregunta a veces por qué no me convence la forma de interpretación bíblica que llamamos dispensacionalismo. Pues un problema enorme que tengo con esa forma de interpretar la Biblia es que mantiene una distinción hasta el día de hoy entre lo que Dios está haciendo con el pueblo judío y lo que Dios está haciendo con la iglesia gentil. Cuando yo entiendo que la Biblia dice claramente que esa división ya no existe. No hay un plan para Israel y otro plan para la iglesia. Es una cosa. Cristo ha hecho de los dos una sola cosa. Ha destruido en su carne el muro de separación, de enemistad. Quizá no había en la antigüedad dos grupos más diferentes que los judíos y el resto de las naciones paganas. Pero aún esa diferencia tan enorme, Jesús la disolvió. Hizo de los dos uno. Es curioso que hable de un muro de separación, porque podríamos pensar que está hablando metafóricamente, pero ¿sabes qué? En Jerusalén existía un muro de separación literal. Medía como 4,5 pies. Y estaba en el complejo del templo en Jerusalén y era una barrera y pasando esa barrera hacia adentro tenías que ser israelita para poder acceder más cerca del templo que eso. Si eras uno de los gentiles tenías que quedarte por fuera y esta era la inscripción que ponían por todo el recinto exterior de este muro. Déjame leerte la traducción. Ningún extranjero podrá entrar en el patio delantero ni en la balustrada que rodea el santuario. Quien sea descubierto será responsable de su propia muerte. Y les he dicho que los romanos no le permitían a los judíos el ejercer pena capital.
Tenían que ir a Pilato para conseguir que él crucificase a Jesús. No podían hacerlo ellos solos. Pero en este caso, si un gentil cruzaba esa barrera, los romanos les permitían a los judíos matarlo. Tan en serio se tomaban esa distinción, esa separación. Y creo que esto es lo que Pablo tiene en mente, porque por eso está él en la cárcel. Si leemos en Hechos 21, leemos del arresto de Pablo, que él lleva ya años, cuando escribe esta carta, él lleva años en prisión. ¿Por qué acabó Pablo en prisión? Déjame leértelo en Hechos 21, del 27 al 29. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano gritando: hombres de Israel, ayudad, este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Esa fue la acusación falsa que hizo que Pablo estuviese años en cárcel. Ese muro de separación que supuestamente Pablo había quebrantado, esa separación, introduciendo a un efesio por dentro de ese muro. Ahora, lo curioso es que ese muro de separación en ningún lugar de la ley de Moisés está requerido. Solo había 2 exclusiones en cuanto a acercamiento a Dios en el templo. Si querías entrar dentro de lo que era el templo en sí y atender la lámpara o la mesa de los panes de presencia o el altar de incienso, tenías que ser levita, no podía entrar cualquier judío. Y había una distinción más: el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios, el lugar más santo en la tierra, ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote, y solamente un día en el año, en el día de expiación. Pero por lo demás, todo el que quisiera acercarse al templo y traer ofrendas estaba bienvenido. Pero ¿sabes qué? En tiempo de Jesús los judíos habían añadido separaciones, múltiples separaciones que en la ley de Moisés no estaban exigidas. Por ejemplo, las mujeres no podían traer el sacrificio directamente al sacerdote. Habían creado una separación, lo llamaban la corte de Israel, y en esa sección interior donde uno podía acceder al sacerdote y traerle el sacrificio, ahí solamente permitían que entrasen varones judíos. Y por fuera de eso había la siguiente sección, que era la corte de las mujeres. Ahí podía entrar cualquier judío, hombre o mujer. Y lo que separaba la corte de las mujeres de ya la parte fuera del templo era el muro de separación que estoy describiendo, que mantenía fuera a los gentiles. Pablo dice que Cristo ha destruido ese muro de separación. Dice que ha anulado la ley de los mandamientos en decretos. Y a veces pensamos que Jesús y que el Evangelio es un rechazo totalmente de cualquier tipo de moralidad o cualquier tipo de ley. Y no estamos hablando de eso. Pablo está aquí hablando de la ley de los mandamientos en decretos, y una ilustración clarísima de este exceso rabínico era la construcción de este muro. ¿Saben lo que dijo Jesús cuando limpió el templo? Y tiró las mesas y dijo: ¿sabe? La palabra de Dios dice que mi casa será casa de oración para todas las naciones. Y ustedes lo han hecho una guarida de ladrones. Porque en vez de cumplir lo que Dios había dicho en su palabra, los rabíes se habían dedicado a inventar y a suplementar, y habían creado todas sus tradiciones, habían escrito sus decretos y sus cosas y sus prohibiciones que ni siquiera eran parte de la ley de Moisés.
Y lo que Pablo está diciendo es que todas estas cosas, los aspectos rituales que claramente el Espíritu Santo ha demostrado que ya no son vigentes, por ejemplo, la circuncisión, cuando el Espíritu Santo cayó sobre personas incircuncisas, los judíos creyentes tuvieron que darse cuenta, Dios ya no mantiene esa distinción. Ya no es requerida la circuncisión para que Dios te acepte como santo. No es necesario. Y los aspectos rituales de la ley de Moisés ya no son vigentes, pero también todo este cuerpo de interpretaciones y decretos que la gente se ha inventado por encima de la palabra de Dios, Jesús los ha anulado. Y con esto Pablo nos está haciendo entender que toda esa tradición rabínica con la que Jesús continuamente estaba enfrentándose en su ministerio público, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Todo eso, que toda esa tradición rabínica no es la que rige para un cristiano. Y yo les advierto, hay un resurgir en el mundo cristiano hoy con una fascinación con las tradiciones rabínicas, como que eso es muy sagrado y muy santo. Mentira. Los rabís eran falsos maestros que Jesús rechazó. No te ates a la tradición rabínica porque Jesús la rechazó. Y Pablo dice, esa ley de mandamientos y decretos, todo eso Jesús lo ha anulado. Esas formas de interpretar la palabra de Dios son erróneas. Porque el centro no son las tradiciones judías, el centro es Jesús. Hizo todo esto, derribó todas estas cosas, porque tenía que derribar todo esto para lograr lo que quería lograr. ¿Y qué es lo que quería lograr? Quería crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre nuevo. Antes habían dos, judío, gentil. Jesús entró y dijo, voy a derribar todo. Cualquier cosa que separe, la derribo, la anulo, la quito de en medio porque es necesario esto para crear lo que quiero crear. ¿Y qué es lo que quería crear Jesús? Un nuevo hombre. Y no estamos hablando de un varón. Estamos hablando de usar la palabra hombre como representativa de la humanidad misma. Quería crear una nueva humanidad, una nueva forma de ser humano. Y esta nueva forma está regida por una absoluta indiferencia, una carencia completa de distinción entre una persona y otra, sino una unidad en la cual no se permiten barreras, no se permiten divisiones, no se permite nada que separe uno del otro. Para hacer de los dos un solo hombre nuevo. La raza humana nunca había visto eso. Era una nueva forma de ser humano. Un humano que abre los brazos a todos. Una comunidad humana que abre los brazos a todos. Que no dice yo soy esto, tú eres aquello. Sino que dice ven, somos en Cristo uno. Jesús estaba creando una nueva humanidad, haciendo así la paz. A esto nos referimos cuando decimos que Jesús es nuestra paz. Está creando, igual que dijo la semana pasada, ¿no? Que nosotros somos su creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es lo que Cristo está creando de nosotros, un nuevo hombre, una nueva humanidad. Y reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Dios no tiene dos planes, no tiene dos pueblos, tiene un solo cuerpo. Y hizo esto por medio de la cruz, su muerte en la cruz. Y al morir en la cruz no solo derrotó el pecado, no solo mató a la muerte, mató a la enemistad. Jesús murió para poner fin a la enemistad, a todo lo que nos separa. Y cuando llegó, proclamó buenas nuevas. ¿Y cuál era el buen mensaje de Cristo? Paz para vosotros que estabais lejos
¿Y del otro grupo? ¿Cuál era el mensaje, las buenas nuevas de Jesús para el otro grupo? Y paz a los que estaban cerca. Es un mensaje mismo para todos. Jesús estaba creando una nueva humanidad. Versículo 18, porque por medio de Él ambos tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta paz que Jesús está llevando a cabo forma una nueva humanidad, un nuevo hombre. Forma también una nueva familia. Y empieza Pablo hablando de que porque accedemos al Padre por el mismo Espíritu, de exactamente la misma forma, tanto judío como gentil, no hay distinción. Así que ya no hay diferencias. Y ya esa palabra extranjero, forastero, ya no existe. Ya no existe tal cosa. Nadie queda fuera. Tú vienes a la fe en Jesús, eres parte de exactamente lo mismo que el que se crió en la iglesia. Y da igual cómo de lejos comenzase tu caminar. No hay distinción. Son conciudadanos de los santos, otra vez esa idea de ciudadanía, pero Pablo dice no. Dios no está simplemente creando una gran nación. Eso no comunica la intimidad de la que estamos hablando. No, somos miembros de la familia de Dios. Dios está haciendo de esta nueva humanidad una familia. Con ese amor entrañable, ¿sabes lo que diferencia familia de simplemente ser parte de la misma nación? Que aunque tu hermana te caiga mal, aunque tu hermana te fastidie, aunque tu hermano no deje de molestarte en lo que sea, da igual, es tu hermano, le vas a querer hasta que se muera. No hay nada que vaya a romper eso porque soy familia. Ese nivel de aceptación unos por otros es lo que Cristo nos está haciendo tener para con todos. Nos está haciendo su familia. Y Dios por Padre, ese Padre al cual todos tenemos acceso por el mismo Espíritu. Nueva humanidad, nueva familia, una tercera cosa, un nuevo templo. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús mismo, en el cual todo el edificio, siendo unido, crece hasta ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice, no solo nueva humanidad, no solo nueva familia, sino Dios está creando una casa, una morada en la tierra. Y está usando las vidas de los que se han rendido a Él como su morada. Y estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo cuando leo eso se me va a la mente a cómo Juan en Apocalipsis usa esas palabras, ¿no? Apóstoles y profetas, como hablando del antiguo pacto con los profetas del Antiguo Testamento, el nuevo pacto en Cristo con los apóstoles, pero creo que Pablo no está usando esas palabras de esa forma. Lo digo porque dentro de muy pocos versículos, cuando llegamos al capítulo 3, versículo 5, dice esto. Por tanto, leyéndolo, podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que creo que Pablo está usando apóstoles y profetas simplemente como dos formas de designar o de describir a personas que Dios está usando en la vida de la iglesia ahora mismo. Hay personas que comunican un mensaje de Dios, profetas, y hay personas que han sido enviados como representantes de Cristo en otras naciones y otras culturas, como el apóstol Pablo.
Así que ese es el fundamento del cual está hablando Pablo. En la iglesia hay estos enviados y estos proclamadores de la verdad de Cristo, y ese es el fundamento sobre el cual se está edificando este templo. La piedra angular es Cristo Jesús mismo. ¿Sabes cuál es la piedra angular para la tradición rabínica? Es la Torá, es la ley. Todo eso está basado en la ley. Y toda su identidad y toda su religión está construida sobre la ley. Pablo dice, así no funciona lo que Dios realmente está construyendo. Su palabra es una de sus herramientas, pero lo que está construyendo es algo en Cristo mismo. Y el centro de todo no es la palabra de Dios escrita. Esa es una herramienta que Dios usa, pero el centro de todo es Cristo Jesús mismo. Somos lo que somos, no por la palabra de Dios. Somos lo que somos por Cristo. Ahora, la palabra de Dios, Dios la usa, nos inspira, nos reta, nos anima, nos afirma. Todas esas cosas son ciertas, pero sin Jesús la palabra no haría nada. Y la piedra angular de todo este edificio que Dios está haciendo es Jesucristo mismo. Y en Él todo el edificio está unido, está siendo unido y está creciendo. Describe Pablo dos realidades de lo que Jesús está haciendo en su iglesia. Está uniendo y está creciendo. Cualquier iglesia que está realmente buscando a Cristo y se está rindiendo al señorío de Jesús, va a estar experimentando estas dos realidades. Va a haber más unidad, cada vez vamos a estar más unidos, cada vez nos vamos a amar más, cada vez vamos a apreciar más la individualidad preciosa de cada uno de nosotros y lo vamos a celebrar cada vez con mayor entusiasmo y vamos a seguir creciendo, tanto en cantidad porque se van a ir sumando más personas a la familia, como en profundidad. Y el yo que era hace 20 años, hoy 20 años más tarde, debería ser un yo que ha madurado. Y debería haber mayor sabiduría en mis palabras, debería haber mayor profundidad de la presencia del Espíritu en mi vida y en mis interacciones con otros en la vida de la iglesia. Debe haber un crecimiento. Un proceso real de transformación en mi vida. Eso es lo que Jesús está haciendo al salvarme. Me está librando del poder de pecado y me está llenando de su espíritu y capacitando para las buenas obras para las cuales me está creando. Pues eso sucede a nivel individual, pero sucede también a nivel de iglesia. Dios está haciendo crecer a su iglesia en madurez, en profundidad, en capacidad y a la vez en número. Y este es un templo santo en el Señor. ¿Sabes? El libro de los Hechos tiene como este tema central la idea de templos. Y los grandes debates en el libro de los Hechos tienen que ver con estos lugares sagrados, lugares de morada para Dios o los dioses paganos. Y que si alguien está profanando eso, y muchas veces la acusación contra Pablo es que de alguna forma está profanando la santidad del pueblo judío o el templo de los judíos, o está profanando el templo de Artemis en Éfeso y robándole gloria al lugar de los dioses. Y Pablo dice, no, hay un solo templo que de verdad importa. Hay un solo espacio sagrado que importa. Porque hay un solo Dios y Él solo se está construyendo una casa. Y esa casa somos nosotros. Y estamos siendo unidos y creciendo hacia un santo templo apartado para Dios en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Esta realidad de ser morada de Dios, a veces lo miramos de una forma demasiado individual, ¿no? Jesús mora en mí, yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, yo soy este templito. No, tú no eres un templo, tú eres un ladrillo. Hay un templo. Y el templo no lo construyes tú. No, tú en ti mismo no eres el templo de Dios. Solo juntos
somos el templo de Dios. Por eso no me digas, no, yo puedo adorar a Cristo igual en casa que aquí. Mentira. Tú eres un ladrillo tirado en casa. Aquí eres templo. Porque los ladrillos están juntos como Dios quiere. Y juntos estamos formando lo que Dios quiere que seamos. Tu vida cristiana no la puedes vivir por tu cuenta. Solamente en el contexto de vidas compartidas en Cristo que llegamos a crecer, a ser esa casa de Dios. Solo así somos edificados juntamente. Y nota todo lo que Pablo ha estado diciendo. Eso quiere decir que tu iglesia no puede decir, nosotros somos una iglesia de anglos, nosotros somos una iglesia de afroamericanos, nosotros somos una iglesia de hispanos o mexicanos o venezolanos y nosotros simplemente nos vamos a dedicar a buscar ese tipo de personas. Y si tú no eres, búscate otra iglesia que se ocupe de ti. Eso no es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a derribar toda barrera. Él vino a eliminar toda enemistad y a crear de las personas más dispares posibles un solo cuerpo. Y hasta que la iglesia no entienda esa realidad y despierte a que hemos sido llamados a este ministerio de acoger y de atraer y de incorporar juntos en un solo cuerpo a toda la raza humana. Hasta que no entendamos eso, no estamos realmente siendo el templo de Dios. Y demasiado tiempo se nos ha dicho que podemos ser egocéntricos, podemos decir, no, a mí la adoración me gusta así. Y me gusta escuchar la palabra de Dios de esta forma. Y culturalmente, esta es la forma en que yo me siento cómodo. No me gusta levantar las manos, o sí me gusta, o que prefiero vestirme de esta forma o de aquella. Y si tú no te acoplas a la preferencia mía, búscate otra iglesia. Eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no permite ninguna barrera, no levanta ninguna exclusión. Y no le dice a nadie, tú aquí no eres bienvenido. Lo opuesto. Llega alguien y no sabemos ni de dónde vienes y tratamos de decir, ¿qué puedo hacer para que entiendas que esta también es tu casa? ¿Qué puedo hacer para que entiendas que tú eres familia? ¿Cómo te lo comunico? ¿Cómo aprendo lo que tengo que aprender para ser familia tuya? Ese es el trabajo de la iglesia. Y así es como Jesús es nuestra paz y como Jesús está construyendo esta morada de Dios en la tierra. La división y la exclusión son la historia de la humanidad. Nuestra historia se articula en torno a guerras, fronteras políticas, antiguas enemistades. No me digas, ¿qué es lo que sale en las noticias hoy? ¿Por qué Hamás e Israel están como están? Eso va siglos atrás de odio. ¿Por qué Rusia y Ucrania? Pablo señaló la división más radical que él conocía, lo que separaba judíos y gentiles. Y dice que todos vivimos a un lado u otro de estas divisiones. El misterio de Cristo, la maravilla de lo que Él vino a hacer, es que Él puso fin a toda división. Derribó todo muro divisorio, anuló cada decreto que nosotros hemos formulado para asegurar exclusiones. Él vino a matar no a nuestros enemigos, sino a la enemistad. Vino a crear una forma completamente de ser, una forma completamente nueva de ser humano. Vino a hacernos todos parte de una familia de Dios. Vino a unirnos a todos nosotros, unirnos en un solo templo glorioso en el cual Él mora por su Espíritu. Y mi pregunta a ti hoy es si estás dispuesto a entregarte a ser esa clase de cristiano. Esa clase de seguidor de Cristo.
Vamos a cantar una canción y este es nuestro tiempo de responder a la palabra de Dios, el mensaje que Él nos ha dado. El altar está abierto. Te invito a que vengas, te arrodilles y le digas a Cristo lo que Él necesita oír de tu boca en esta mañana. Si quieres que alguien ore contigo, aquí al lado, ven y comparte y felizmente oro contigo. Vamos a ponernos de pie. Ven al frente mientras cantamos.